Damos gracias al Señor, Dios les bendiga nuevamente a través de la radio, a través del 89.3, la voz profética, para compartir la bendición de Dios, para compartir la palabra de Dios, la cual tiene toda la bendición para cada uno de aquellos que están poniendo la esperanza en Jesucristo, la esperanza en medio de todos los problemas que hay en este mundo, en medio de todas las dificultades que tiene la sociedad en este mundo, por distintas cosas, el hombre y la mujer poniendo la fe y la esperanza en Jesucristo, el único que nos puede resolver todos los problemas, óigala bien, resolver todas las dificultades a través de la fe, a través de la esperanza, a través de la confianza en su palabra, óigalo bien, en la palabra de nuestro Dios, en la palabra de aquel que tiene todo el poder para solucionar los problemas en el cual el ser humano está viviendo. Óigalo bien, mire, hay distintas dificultades, la humanidad está pasando por distintas dificultades, cosas que atemorizan a los grandes, óigalo bien, las grandes naciones del primer mundo. Mire qué tremendo, cuanto más a la Argentina, que estamos todavía en el tercer mundo. Mire qué tremendo, y todo esto nos lleva a meditar en la palabra de Dios, nos lleva a meditar en las promesas de Jesucristo y en lo que Jesucristo anunció. Óigalo bien, que todo esto iba a ocurrir, óigalo bien, para que usted entienda de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no tiene que ser sorprendido por lo que está viviendo la sociedad. Óigalo bien, no nos sorprende, porque ya la palabra de Dios ya nos ha anunciado todo lo que va a ocurrir: guerras, rumores de guerra, distintas dificultades, enfermedades, pestes, problemas en la sociedad, problemas de delincuencia, problemas de corrupción. Mire qué tremendo, ¿no? Todo esto que anunció Jesucristo que iba a venir sobre la sociedad, Mire, lo anunció hace más de 2000 años, mire qué tremendo, y se sigue cumpliendo paso a paso, de acuerdo a lo que Dios está proponiendo. Óigalo bien, porque Dios se propone hacer algo y lo hace, óigalo bien, no es como el hombre, que el hombre y la mujer se puede proponer algo, puede planear cosas, pero de repente no lo puede lograr, pero Dios sí logra sus cometidos. Óigalo bien, Dios logra sus metas, porque Él es Dios. Él es el creador, Él es el que le da vida a este mundo, el que le da vida a esta tierra, el que hace crecer la hierba en el suelo, en la tierra, que hace crecer las plantas, el fruto, el que hace que los peces vivan en las aguas. Mire qué tremendo, todo está lleno de vida por la palabra de Dios, y el ser humano en esta tierra, y destruyendo todo, parte del ser humano, el que está en la ignorancia, en la atadura de este mundo. Mire qué tremendo, del pecado, destruyendo la humanidad. Qué tremendo, ¿no? La ciencia del hombre, creando armas de destrucción masiva para destruir al propio ser humano y para destruir todo lo que lo rodea, la naturaleza que lo rodea. No solamente las guerras, no solamente destruyen familias enteras, completas, sino toda la naturaleza que lo rodea, porque donde cae un misil, donde cae una bomba, donde cae algo de eso, destruye todo. Contamina el agua, contamina todo, y la tierra se contamina. Mire qué tremendo, y eso es una secuela por muchos años, y el ser humano va camino a la destrucción. Óigalo bien, esta humanidad va camino a la destrucción, pero Jesucristo está todavía con todo el poder de nuestro Padre eterno, nuestro Dios, con toda la bendición y la misericordia de nuestro Dios y la gracia del Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesucristo, para que todo aquel que quiera pasar, óigalo bien, de una vida desordenada y vacía, pasar a la presencia de Jesucristo a través de la fe. Óigalo bien, a través de la fe, a través de creerle a Dios, de creerle a Jesucristo, de poner la fe en su palabra, de entregar tu corazón, de entregar tu alma, tu vida, tu hogar, tu familia, y confiar en las manos de Dios, confiar en las manos de Jesucristo, que todas las cosas van a cambiar, porque lo dice la Biblia: he aquí todas las cosas serán hechas nuevas. Mire qué tremendo, para aquellos que tienen una enfermedad en su sangre, Dios puede hacer la sangre nueva. Aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen artrosis en los huesos, Dios puede crear huesos nuevos. Mire qué tremendo, articulaciones nuevas. Dios puede crear todo nuevo. Aquellos que tienen problemas en la vista, aquellos que tienen problemas en los oídos, aquellos que no pueden hablar, aquellos que tienen un problema en su cuerpo físico. Mire qué tremendo, Dios hace todo nuevo, todas las cosas nuevas, de acuerdo a la fe que pueda tener el hombre y la mujer en su palabra. Óigalo bien, porque para recibir un milagro de parte de Dios hay que creer en el Evangelio, hay que creer en la palabra de Dios, hay que confiar en la palabra de Dios y confesarle a Dios: Señor, yo creo tu promesa, yo creo tu palabra,
creo en ti, óigalo bien, y entonces el poder de Dios se va a empezar a derramar sobre tu vida y va a empezar a ordenar, a cambiar todas las cosas. Todo lo que el diablo ha destruido en tu vida, todo lo que el diablo ha destruido en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, Dios lo puede restaurar, óigalo bien. Tiene el poder nuestro Dios de lo que el diablo ha destruido en distintos hogares, la economía, el trabajo, el negocio y cuántas otras cosas, la convivencia cotidiana con la familia, con los hijos. Qué tremendo, ¿no? La convivencia del matrimonio todos los días, que algunos no se soportan, viven juntos pero no se soportan porque las distintas dificultades que tiene la sociedad, que tiene la humanidad, la economía, el trabajo, la falta de paciencia, la falta de tolerancia en el hogar, mire qué tremendo, lleva a la destrucción de la familia, la destrucción de las emociones, de los sentimientos, y el ser humano comienza a caer en una depresión interna, óigalo bien, porque primeramente cae una depresión interna que después directamente afecta a lo físico. Qué tremendo, y ahí empieza la gente a enfermarse. Algunos tienen cáncer, a otros le agarra SIDA, a otros le agarra de ACV, otros le agarra problemas de hipertensión, y así empieza a deteriorarse el ser humano, por causa de todos los problemas que tiene este mundo, por causa de todas las dificultades que tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque no han entendido que para poder salir de los problemas que tenemos hay que recibir a Jesucristo, hay que tener a Jesucristo, hay que dejar en las manos de Jesucristo nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, y empezar a confiar de verdad, óigalo bien, no solamente decirlo de boca, sino confiar de verdad en la palabra de Dios, en la palabra de Jesucristo, y empezar a confesarle al mundo que con Jesucristo todo es posible. Óigalo bien, con Jesucristo todo es posible. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que sea imposible para nuestro Dios. Si está enfermo, si tiene problemas, que no tiene trabajo, si ha quedado sin trabajo, está desahuciado, está desanimado, está desalentado, ponga la fe en la palabra de Dios y empiece a orar, empiece a clamar para que Dios le pueda abrir las puertas, y las puertas que Dios le va a abrir no se van a cerrar, porque el diablo no puede cerrar las puertas que Dios abre, el diablo no puede abrir las puertas que Dios cierra. Mire qué tremendo, porque Dios es el que gobierna sobre todos los reinos, sean espirituales, sean terrenales, sean del universo. Dios gobierna todas las cosas que ha creado. Óigalo bien, Dios gobierna, tiene dominio sobre lo que Él ha creado y sobre esta naturaleza terrenal en la cual el hombre y la mujer también es creación de Dios. Óigalo bien, por más que el hombre tenga ciencia y conocimiento y tenga inteligencia, nada puede hacer sin Dios. Lo dice la Biblia, nada puede hacer el hombre y la mujer sin Dios. Qué tremendo, ¿no? Sin Dios nada podemos hacer, porque la ciencia y la sabiduría, el conocimiento que el ser humano adquirió en aquel huerto de Edén es limitado, es limitado y no es para bien para el ser humano. Mire todo lo que ha creado la ciencia del hombre y de la mujer, arma de destrucción masiva. Desde el momento de la revolución industrial comenzó el ser humano a manipular y a explorar el conocimiento, la ciencia que tenía. Se ve que empezaron a descubrir que podían crear, tenían poder creativo. Mire, y lo primero que hicieron fue una bomba atómica. Mire qué tremendo. Y le llaman brillante, el científico más brillante que fue Oppenheimer en aquel entonces, cuando descubrió, el otro científico descubrió la separación de los átomos, y el otro lo primero que hizo fue una bomba de destrucción masiva. Mire, y probada en Hiroshima, en Nagasaki, en Japón, en la Segunda Guerra Mundial. Mire qué tremendo, más de 100.000 personas muertas con solamente una bomba cayendo de los aires. Mire qué tremendo la destrucción de la ciencia del hombre. Y sigue, las cosas siguen. Óigalo bien, ahora hay armas totalmente avanzadas, súper avanzadas, aviones y cuantos barcos y cuantos submarinos nucleares que en el momento que se destruyen contaminan las aguas, mueren los peces, mueren toda fauna, mueren todas las cosas. Mire qué tremendo, el hombre se dirige a su propia destrucción. Óigalo bien, la humanidad se dirige
a su propia destrucción por causa de no darle lugar a Dios, no darle lugar a Jesucristo. Mire qué tremendo. Y permitir que Jesucristo dirija los pensamientos, los sentimientos, las emociones y la sabiduría del hombre pueda ser para bien y no para mal. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Las cosas que se están viendo y las cosas que se están creando, inteligencia artificial y cuántas otras cosas. Mire, hoy en día con la inteligencia artificial mucha gente va a quedar sin trabajo, mucha gente va a quedar sin empleo. Mire qué tremendo, produce miseria, pobreza. La ciencia del hombre produce dolor y sufrimiento, qué tremendo, ¿no? Porque por causa de la inteligencia artificial muchos operadores, mucha gente que trabaja con la tecnología va a quedar sin trabajo, van a quedar expuestos a la necesidad, qué tremendo, ¿no? Y así se le va cerrando al hombre las puertas y el mismo hombre va destruyendo su propio entorno, qué tremendo, ¿no? Porque no ha entendido que para poder hacer las cosas bien hay que tener a Dios. Hay que tener la palabra de Dios. Para que a usted le vaya bien las cosas, tiene que poner la palabra de Dios primeramente en su corazón, primeramente en su alma. Y empezar a pensar con la palabra de Dios. Óigalo bien, empezar a pensar y a explorar el conocimiento del Evangelio para que a través de todo lo que usted vaya a hacer, óigalo bien, de todo lo que usted pueda proponerse hacer, lo pueda lograr, porque lo dice la Biblia, óigalo bien, haz todo lo que te viniera a mano, porque todo lo que haga te saldrá bien. Pero si estamos de acuerdo a la palabra de Dios, óigalo bien, si primeramente ponemos el fundamento del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios, de poner como fundamento la palabra de Dios primeramente para construir un hogar, para construir un matrimonio, una familia, o para construir algo, una casa, o para tener un negocio, para emprender algo en esta tierra, óigalo bien, primeramente poner la fe en la palabra de Dios y empezar a poner por obra los proyectos, los planes y propósitos que usted pueda tener delante de Dios. Dios no le prohíbe a nadie que pueda crear algún plan económico, óigalo bien, algo para que usted salga de la necesidad económica, pero tiene que poner la palabra de Dios, tiene que poner como fundamento primeramente la palabra de Dios para que todo eso no caiga, para que pueda resistir todos los problemas. Mire, ha caído la bolsa en el mundo, qué tremendo en estos días, un desequilibrio en la economía mundial, han caído las bolsas financieras en distintos comercios, en distintos lugares. Mire qué tremendo, Japón, Wall Street, en Estados Unidos, Nueva York y cuántos otros países que han sentido el cimbronazo de la economía cayéndose, deteriorándose. Qué tremendo, y cuando cae la economía mundial todo empieza a andar mal, qué tremendo, ¿no? Pero sabemos que a través de la palabra de Dios, óigalo bien, la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Jesucristo, óigalo bien, el pueblo del Evangelio, el hombre de Dios, la mujer de Dios, nada le va a faltar, dice la Biblia. Puede faltarle al mundo, le puede faltar. A muchas familias que están en el mundo le puede faltar. Pero al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a los hogares que están poniendo la esperanza en Jesucristo, nada le va a faltar, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿no? Poner la fe y la confianza en la palabra de Dios. Vamos a compartir una alabanza para la gloria de Jesucristo, Damos gracias al Señor y seguimos a través de la radio, a través de la 89.3 La Voz Profética. Usted se puede comunicar a los teléfonos de la radio o a las páginas de las redes sociales que tiene la radio. Usted puede comunicarse y puede estar ahí compartiéndonos de dónde está llamando, de dónde está escuchando la radio, de qué lugar, qué barrio, qué ciudad de esta provincia de Buenos Aires. Alrededor de Florencio Varela, mire qué tremendo, cuántos barrios tiene Florencio Varela, cuántos barrios tiene, y también de nuestras ciudades vecinas como Berazategui, Quilmes, Almirante Brown. Usted puede estar compartiéndonos de dónde nos está escuchando y cómo está saliendo la radio para que podamos mejorar toda la tecnología, óigalo bien, para que usted pueda recibir la palabra de Dios, para que usted pueda recibir
todo lo que Dios tiene para su vida a través de las redes sociales. Usar la tecnología no para mal, sino para bien. Mire qué tremendo, ¿eh? Para que Dios nos pueda bendecir, para que Dios nos pueda fortalecer, para que la palabra de Dios pueda ser un escudo a tu alrededor, para que el diablo, nuestro enemigo, óigalo bien, no destruya en tu vida lo que Dios ha puesto. Qué tremendo, ¿eh? Y hay un testimonio tremendo en la Biblia. Dice, bueno, vamos a compartir una alabanza y vamos a atender el... Le damos gracias al Señor y seguimos a través de la radio, a través del 89.3, La Voz Profética, compartiendo la palabra de Dios. Hay un testimonio tremendo en esta obra literaria, la cual es la Biblia, en el tiempo que aquellas generaciones que le nacieron a Jacob, siervo de nuestro Dios, siervo de Jehová nuestro Dios, en aquel entonces en tierra de Egipto, mire qué tremendo, por causa de distintas cosas fueron a emigrar a tierra de Egipto en aquel entonces y le nacieron muchos nietos, bisnietos, tataranietos, dice de 430 años, y más 40 años en el desierto, mire qué tremendo, ¿no? Le nacieron muchas descendencias. Y dice la Biblia que para hacerlos libres, dice que Dios tuvo que afligir en aquel entonces a los gobernantes del imperio egipcio. Mire qué tremendo, del imperio egipcio, que en aquel entonces era uno de los imperios más grandes que hubo, uno de los imperios que gobernaban en aquel entonces los grandes faraones. Mire, grandes estatuas, pirámides, esfinges que han quedado solamente de aquel glorioso imperio de Egipto, mire, de los grandes faraones, qué tremendo, que también creían, de alguna forma creían en una vida eterna de acuerdo a lo que ellos creían. Mire qué tremendo, ¿no? Y dice la Biblia que en aquel entonces Dios tuvo que afligir a aquel rey faraón para dejar ir al pueblo de Israel. Mire qué tremendo, a los hijos de Jacob, a los hijos de Israel, de la descendencia de Jacob. Mire qué tremendo, estaban esclavos en aquella tierra. De repente se encontraron siendo castigados, siendo torturados por los egipcios, porque veían que la descendencia de Jacob prosperaba mucho y crecían y se multiplicaban, y entonces optaron por esclavizarlo. Mire qué tremendo, y empezaron a clamar a Dios, empezaron a clamar hasta que Dios oyó el clamor de ellos y preparó a Moisés y lo llamó y lo ungió y le dio orden de ir delante de Faraón. Y dice la Biblia que Dios empezó a castigar a Faraón. Mire qué tremendo, con distintas plagas. En la Biblia habla de 10 plagas, mire, 10 plagas terribles que tuvo que sufrir el pueblo egipcio por causa de la dureza, de la soberbia, de la arrogancia de aquel rey Faraón. Mire qué tremendo, ¿no? Tuvo que sufrir el pueblo egipcio, Pero dice la Biblia, hay algo muy tremendo, ¿no? Algo que se puede leer ahí, que dice que cuando cayeron las 10 plagas, el pueblo de Israel, óigalo bien, los hijos de Israel, dice que no sufrieron ninguna de las 10 plagas. ¡Qué tremendo! Léalo, libro de Génesis. Dice que cuando Moisés iba delante de Faraón y le decía que tenía que dejar libre al pueblo para ir y alabar a Dios, para ir y regresar a su tierra, que era Canaán, en aquel entonces, Faraón se endurecía cada vez más, se endurecía y caían las plagas, distintas plagas, usted lo puede leer ahí, pero dice que ninguna de las plagas, ninguna de las plagas que sufrió el pueblo egipcio, ninguna tocó a los hijos de Israel. Qué tremendo, Ni siquiera las plagas de tiniebla, de rana, de moscas, de sangre. Mire qué tremendo, había agua potable, se podía tomar agua en donde estaban los hijos de Israel. Ninguna de las plagas tocó a los hijos de Israel. Qué tremendo. Y viendo esto, leyendo esto, oiga bien, podemos entender y meditar que el poder de Dios va más allá de lo que nosotros entendemos. El poder de Dios va más allá, está más allá de nuestra comprensión. Puede, en medio de este desorden económico en el cual esta sociedad está viviendo, puede hacer que no nos toque. Mire qué tremendo. Puede hacer que todos aquellos que han puesto la fe en Jesucristo, todos aquellos que están caminando con la palabra de Dios, no toque tu economía, no toque tu trabajo, no toque tu casa, tu hogar. Porque lo dice la Biblia. Si los hijos de Israel quedaron exentos de todas esas 10 plagas que cayeron sobre el pueblo egipcio, óigalo bien, sobre los egipcios, qué tremendo, ¿no? Sobre Faraón, hasta la casa de Faraón, que murió el primogénito, pero ningún primogénito de los hijos de Israel murieron. Mire qué tremendo, ni siquiera de las vacas,
cuando cayó la úlcera sobre los animales, sobre las plantas, sobre los peces. Dice la Biblia que en todo lo que era de los egipcios había una mortandad tremenda, una pudrición tremenda, pero en donde estaba el pueblo de Israel, dice que nada ocurrió. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios quiere cuidar, proteger, cuando Dios quiere guardar a sus hijos, a sus hijas, en este mundo, en este tiempo, óigalo bien, esto fue en aquel entonces, pero en este tiempo el poder de Dios puede guardarte de todos los males que están sobre este mundo, de todos los males que tiene la sociedad. Óigalo bien, porque a través de distintas artimañas y argumentos, los grandes, los gobiernos, las grandes autoridades que hubo en la historia, cuando se les terminan los argumentos, las mentiras, los engaños, terminan por las dictaduras, por ser tiranos. Mire qué tremendo, cuántos tiranos en la historia de las naciones, de los imperios, en esta obra literaria podemos ver, como en el Imperio Romano, uno de los imperios más terribles, que por medio de distintas engaños y mentiras llegaban al poder y a gobernar, y empezaban, ya cuando no tenían más argumento, empezaban a subyugar, empezaban a usar la fuerza. Mire qué tremendo, como hoy en día. Cuántos tiranos, cuántos dictadores que surgen cuando después que ya se les termina la mentira, se les termina el engaño, se les terminan los argumentos y no saben qué hacer para seguir en el poder. Mire qué tremendo, ¿no? Y entonces empieza toda esa tiranía, toda esa dictadura a través de la fuerza, querer gobernar un pueblo a través de la fuerza, como lo estamos viendo en distintas naciones, como lo estamos viendo en Venezuela, como lo estamos viendo aquí en Argentina. Qué tremendo, ya se le terminó a este gobierno que hace poquito que ha subido, se le terminaron los argumentos, se le terminaron las mentiras, y ahora quiere gobernar por medio de la fuerza. Mire qué tremendo, por medio, porque se ha dado cuenta que no ha podido hacer nada. Qué tremendo, ¿no? Y ahí está la iglesia de Jesucristo. Estamos en el medio, estamos aquí en la tierra, estamos en esta sociedad también, pero no somos de esta tierra, solamente estamos de paso. Mire qué tremendo, ¿no? Por eso tenemos que entender que el poder de Dios va más allá, oígalo bien, va más allá de la comprensión que nosotros podamos tener del poder de Dios. Óigalo bien, de nuestro Dios. Puede guardar tu trabajo, puede guardar tu negocio, puede guardar tu familia, puede guardar tu matrimonio, puede guardar tu hogar. El poder de Dios. Y nada, dice, ni un pelo de tu cabeza será tocado, dijo Jesucristo. Mire qué tremendo, lo dijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Ni un pelo de tu cabeza será tocado, y nada te hará daño. Mire qué tremendo. Podrá caer la bolsa en Wall Street, en Nueva York, podrá caer la bolsa en Tokio, podrá caer la bolsa en China, en Rusia, o donde sea, óigalo bien, en Europa, podrá caer el euro, el dólar, o lo que sea. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios que tiene la fe puesta y la confianza en la palabra de Dios, va a permanecer ahí con su bendición, como lo pasó con el pueblo de Israel, como pasó con los hijos de Israel, que estaban en el medio de todo ese problema entre que Dios estaba tratando con Faraón y con los egipcios, le estaba dando de su merecido, óigalo bien, por causa de la soberbia y el corazón duro de Faraón. Dice que los hijos de Israel no sufrieron las 10 plagas. Mire qué tremendo. Y salieron llenos de riqueza y de cosas, de lo que le correspondía a los hijos de Israel, de todo lo que trabajaron. Mire qué tremendo. Dice que los egipcios, para que se vayan, ya para sacarse todas las plagas de encima, le daban oro, le daban joya, le daban distintas cosas, y el pueblo de Israel salió lleno de riquezas. Qué tremendo, ¿no? Lleno de tantas bendiciones, y ni siquiera ni una de las plagas lo tocó. Mire qué tremendo. Y cuánto más hoy en día que el Espíritu Santo de Dios está sobre toda la faz de la tierra, está sobre toda la faz de la iglesia de Jesucristo, está sobre los hogares que han puesto la fe en la palabra de Dios. Cuánto más hoy en día que Jesucristo ya ha cumplido en la cruz de Calvario ese sacrificio tremendo que nadie pudo cumplir. Óigalo bien, solamente el Hijo de Dios, que nadie podía cumplir, porque ningún ser humano podía cumplir ese sacrificio de entregarse a sí mismo y de formar y de dar una esperanza a la humanidad para poder cambiar todo lo que el diablo ha corrompido, todo lo que el diablo ha contaminado en aquel entonces en el huerto de Edén. Mire qué tremendo, ¿no? Todo lo que el diablo corrompió en Adán y Eva entró en la humanidad, y sigue estando todavía el pecado en este mundo, óigalo bien.
pero todos aquellos que reciben a Jesucristo, dice la Biblia, que todas las cosas son hechas nuevas, y el perdón de Jesucristo te hace libre, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, el Hijo de Dios. Óigalo bien, ninguna condenación, dice la Biblia, significa que no hay condenación para los que están en la fe puesta en la palabra de Dios, en el Evangelio, caminando de acuerdo a lo que dice la Biblia. Óigalo bien, caminando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, caminando de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo todos los días, porque todos los días el Espíritu Santo trae mensajes de parte de Dios a distintos hombres y mujeres de fe. Óigalo bien, trae revelaciones, trae visiones, trae distintos discernimientos de todo lo que está ocurriendo en este mundo, de todo lo que está ocurriendo en esta sociedad. La gloria sea para Jesucristo, óigalo bien. Por eso es importante que no solamente es ir a alabar a Dios a la congregación, sentarse a oír una prédica, sino vivir el Evangelio en nuestro propio ser interior, empezar a permitirle a Jesucristo que entre y que empiece a gobernar nuestra vida, que empiece a guiarnos en este camino tan estrecho que cada día se hace más estrecho. Óigalo bien, cada día se hace más difícil vivir en este mundo, vivir en esta sociedad. Cada vez se hace más difícil caminar en esta tierra. Pero todo aquel que confía en Dios, todo aquel que confía en la palabra de Dios, ni un solo cabello será tocado, dice la Biblia. Mire qué tremendo, hay un testimonio tremendo del poder de Dios. Óigala bien, cuando el apóstol Pablo dice que naufragaron y fueron y cayeron ahí en una isla, dice que estaban con frío, mojados, hicieron fuego, dice que tiraron unas leñas, ahí salió una serpiente y lo mordió al apóstol Pablo. Mira, al hombre de Dios, al hombre de Jesucristo, aquel hombre que caminó en esta tierra lleno del poder de Dios. Y dice que esa serpiente era venenosa, terrible de veneno que tenía. Y los nativos del lugar dice que estaban esperando que el apóstol Pablo se empezara a hinchar y a reventar y a morir. Mire, qué tremendo. Y no pasó nada. No pasó nada porque el poder de Dios, cuando obra, elimina veneno, elimina todas las cosas. Si bebieres cosas mortíferas no te hará daño, pero para eso hay que tener fe, óigalo bien, para eso hay que confiar en Dios, para eso hay que vivir una vida confiado en la palabra de Dios, y tiene que ser el centro de tu vida, tiene que ser Jesucristo, el centro de tu corazón tiene que ser Jesucristo. Todas las cosas que están escritas, todas las promesas de nuestro Dios se van cumpliendo paso a paso, óigalo bien. Cuanto más el poder de Dios haciendo milagros, sacando la enfermedad de tu cuerpo, sacando los problemas económicos, sacando los problemas de convivencia en el hogar, sacando los problemas de los hijos que se han desviado en los pensamientos, los sentimientos y que están caminando por el camino de las tinieblas, expuesto a distintos problemas, expuesto a distintas cosas que tiene este mundo, que tiene el pecado del diablo en este mundo. Óigalo bien, y cuanto más el poder de Dios puede sacarlos, cambiarlos, limpiarlos, convertirlos al Evangelio para que alaben y glorifiquen a Jesucristo y se congreguen en distintas congregaciones, en distintos lugares donde se alaba el nombre de Jesucristo, donde se alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Óigalo bien, qué tremendo, ¿no? Por eso es importante que la Biblia no es solamente un adorno para tenerla en la mano y para predicar y predicarle a otro, enseñarle a otro cómo tiene que vivir el Evangelio. Óigalo bien, es para nosotros, para cada uno de nosotros, para que el que la tiene la pueda experimentar, la pueda no solamente leer, sino ponerla en el corazón y empezar a aplicarla en su propia vida, empezar a aplicar la palabra de Dios en su hogar, en su familia, y empezar a cambiar una realidad la cual usted está viviendo por una realidad la cual Dios quiere que usted viva. Óigalo bien, la realidad del Espíritu Santo de Dios, del poder de Dios en el hombre y la mujer de Dios, en el poder de Dios en el hogar del hombre y de la mujer de Dios, de los hijos de Dios. Óigalo bien, así como los hijos de Israel, que ningún daño llevaron de aquellas 10 plagas, ningún daño, léalo, libro de Génesis, para que usted no tenga dudas. Y si tiene dudas, ore a Dios, va a ver que Dios lo va a sacar de todos los problemas. Y le va a hablar y le va a revelar y lo va a convertir, porque ese es nuestro Dios. Óigalo bien, el Dios que tiene todo el poder para hacernos saber lo que habrá de venir. Mire qué tremendo, Hay una cosa tremenda, también un testimonio tremendo de aquel que Dios le alargó 15 años más de vida. Mire, estaba ya determinado que esa persona tenía que irse. Mire qué tremendo, que tenía que irse y que Dios mismo le había dicho: arregla tu casa y tu hogar, porque ciertamente partirás. Y ahí es cuando la persona empieza a darse cuenta que Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. Sabe perfectamente lo que va a pasar mañana y te lo puede hablar y te lo puede revelar. Porque para eso está el Espíritu Santo de Dios. Óigalo bien, para eso está el Espíritu de Dios.
para revelar las cosas que habrán de venir. Todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios va a permitir que caiga sobre este mundo, todo el juicio, todas las bendiciones, todas las cosas que Dios va a hacer, todo lo que Dios va a permitir que el diablo haga, que los demonios hagan en esta sociedad, en esta humanidad, Dios nos puede revelar para que no estemos chocando o estrellándonos contra el poder de Dios, porque Jesucristo es como una roca y dice todo aquel que cae sobre esta roca es quebrantado, es convertido, es totalmente cambiado. Mire qué tremendo, por eso dice la Biblia, bienaventurado que no haya tropiezo en mí, dijo Jesucristo. Qué tremendo. Vamos a escuchar una alabanza, vamos a compartir una alabanza. Le damos gracias al Señor y seguimos en este día a través de la radio, a través de la 89.3. La voz profética, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las alabanzas, hermosas alabanzas que pueden entrar en tu hogar. Y dice la Biblia que Él habita en el medio de la alabanza de sus hijos, de sus siervos, de sus siervas, de su pueblo, de su iglesia. El Espíritu Santo de Dios se manifiesta cuando hay alabanza en el corazón del hombre de fe y de la mujer de fe. Óigalo bien, cuando empezamos a alabar a Dios, cuando empezamos a alabar a Jesucristo, ahí es cuando viene la presencia del Espíritu Santo, ahí es cuando viene el poder de Dios sobre nuestra vida y nos empieza a cambiar la realidad, nos empieza a dar esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad de que estamos en las manos de nuestro Dios y que nada ocurre si no es por su voluntad. Óigalo bien, si algo ocurre, si algo pasa, es que Dios lo está sabiendo. Dios no desconoce lo que está pasando en esta humanidad. Oiga bien, no desconoce todo el desorden social y político en esta humanidad. Él está sabiendo porque Él permite todas las cosas. Permite distintas guerras. Mire cuántas guerras que hay, cuánta gente que está sufriendo por causa de que el hombre, para tomar el poder, mire qué tremendo. Primero empieza con mentira, con engaño, con promesas falsas y después cuando ya no logra con eso, empieza a tomarlo por la fuerza, el poder terrenal, el poder político, el poder militar. Mire qué tremendo. Por eso hay dictadores, por eso hay tiranos en la historia. Cuántos tiranos hubo, cuántos dictadores y cuántos dictadores ha sufrido también, ¿no? En este tiempo moderno, la humanidad, distintas naciones que solamente infunden miseria, pobreza, necesidad y distintos yugos ponen a la sociedad. Todo porque la ambición de poder, óigalo bien, ese es el problema de nuestro enemigo, el diablo, la ambición de poder, la codicia de ver el poder de Dios, de ver el reino de Dios, y él también quiso ser un Dios, él también quiso tener un reino, quiso hacer un trono. Dice, léalo, libro de Isaías, el profeta Isaías, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, usted lo puede encontrar ahí, cuando el diablo se tentó y empezó a codiciar la gloria de Dios, empezó a codiciar, no se conformó con la belleza, con toda la riqueza que él había sido creado. Mire qué tremendo, no había otro como él, lo dice la Biblia. Mire qué tremendo, piedras preciosas estaban en el huerto de Dios, en el huerto de Dios, no dice el huerto de Edén, sino en el huerto de Dios estaba aquel querubín grande y protector, lleno de hermosura, acabado de hermosura, dice la Biblia. Mire qué tremendo, y no se conformó. ¿Cuántos hombres y mujeres van por ese camino? ¿Cuántos hombres y mujeres en este tiempo van por el camino de la codicia, de la avaricia, de la ganancia deshonesta? Porque para lograr algo, lo primero que hacen es empezar a engañar, a mentir, a dar falsas promesas. Mire qué tremendo, falsas promesas, la cual después termina en engaño y mentira, en vergüenza, y cuando no lo logran, quieren tomar por la fuerza. Mire, en aquel entonces, dice la Biblia, léalo para que usted pueda entender todo lo que ha ocurrido, no solamente en la vida terrenal, en la naturaleza terrenal, sino en el mundo espiritual. Cuando al diablo se le descubrió la mentira, se le descubrió el engaño y todo lo que tenía en su corazón, dice que ya como no pudo con argumentos tomar ese poder, dice que lo quiso tomar por la fuerza. Mire qué tremendo. Y se llevó la tercera parte de los ángeles de nuestro Dios. Mire, los pudo engañar. Les prometió que él iba a tomar el control del reino de los cielos y de todas las cosas, y que iban a reinar con él y que iban a estar diferente. Mire, y nuestro Dios lo aplastó con su poder. Mire qué tremendo, cuando Dios se propone aplastar a nuestro enemigo, el diablo lo aplasta. Dice que aplastó la rebeldía, la rebelión
de aquel querubín grande y protector y le quitó todos los beneficios, le quitó todo lo que le había dado. Mire qué tremendo, por causa del pecado en él, por causa de la inmundicia, de la codicia, la avaricia y de cuantas otras cosas. Mire qué tremendo, la soberbia, porque ya se creyó que era, como tenía autoridad, que tenía poder y tenía distintas dones y talentos, se creyó que ya no tenía que consultar con Dios, se creyó que ya no tenía a nadie sobre él. Y mire, de repente Dios le hizo dar cuenta que el que gobierna sobre todas las cosas creadas es nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, el único Dios. El único. Puede haber dioses falsos, puede haber dioses paganos, porque hay dioses paganos, hay dioses falsos, óigalo bien, pero el único Dios que tiene todo el poder, el creador de todas las cosas, es Jehová nuestro Dios, y Jesucristo es su Hijo, óigalo bien, y el Espíritu Santo es el que viene de la presencia de nuestro Dios para llenar tu vida de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento y revelarte el misterio más grande para la humanidad, el misterio de la vida eterna, el misterio de la vida eterna, el misterio del reino de los cielos, lo dice la Biblia, del Evangelio de Jesucristo. El único que te puede revelar ese misterio es el Espíritu Santo de Dios a través de una vida de oración, a través de una vida de consagración. Óigalo bien, no es para cualquiera, no es para los cobardes, no es para los mentirosos, no es para los engañados que andan con pensamiento de hacer ganancia deshonesta con lo que dice la Biblia. Hay cuantos hay por ahí que toman la Biblia y empiezan a hacer sus propios mensajes, sus propias enseñanzas para hacer ganancia deshonesta, enriquecerse, como el diablo lo hizo. Óigalo bien, el diablo dice que logró engañar a la tercera parte de los santos ángeles de Dios. Mire qué tremendo, y le creyeron y le siguieron, porque usó la artimaña, usó la mentira, usó el engaño, usó distintas promesas falsas. Y luego dice la Biblia que Dios aplastó la rebelión y los condenó a todos. Mire qué tremendo. Y le quitó todo eso. Y después de ser un ser hermoso, dice la Biblia, un ser acabado de hermosura, nuestro enemigo el diablo dice que se transformó en un espanto. Lo dice la Biblia, léalo. Espanto serás, le dijo nuestro Dios, y para siempre dejarás de ser. Mire qué tremendo. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y espanto serás, le dijo, y para siempre dejarás de ser. Significa que tiene un tiempo determinado nuestro enemigo el diablo y va a desaparecer totalmente. Oigan bien, hay un ricacho por ahí, un hombre millonario que dijo algo terrible en estos días, que dijo que el cristianismo va a desaparecer. Mire, ese es Elon Musk, ese rico que tiene esa plataforma espacial que lanza cohetes para ir a Marte, a la Luna, o sea, ¿dónde? Mire, y dijo algo terrible, dijo que el cristianismo va a desaparecer. Mire, qué ignorancia, ¿no? Qué ignorancia de creer que con el dinero que tiene terrenal va a poder alargar un día más de vida de su propia vida. Qué tremendo, ¿no? Lo dice la Biblia, lo dice la palabra, Dios lo dijo Jesucristo. Nadie puede alargar un centímetro más a la altura que tiene. Qué tremendo. La ignorancia de este hombre, lleno de dinero, lleno de cuantas cosas terrenales, que ha enviado cohetes al espacio exterior y que quiere hacer un turismo en el espacio exterior para otros millonarios, vanagloriosos, soberbios, ególatras. Qué tremendo, ¿no? Ególatras porque se idolatran a sí mismos. Qué tremendo. Egocéntricos. Con todo el dinero no pueden ni siquiera alargar un solo segundo de su propia vida, porque cuando les llega el momento se van a tener que ir de este mundo. Y ahí es cuando viene el problema, ahí es cuando está el problema. El problema no está en esta vida terrenal, óigalo bien, no solamente en esta vida terrenal. El problema está después de esta vida terrenal, que el hombre no sabe a dónde va a ir, que el ser humano no sabe qué le espera del otro lado, óigalo bien. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, aquel que camina con Jesucristo, aquel que es fiel a Dios, él sí sabe a dónde va, óigalo bien. La iglesia, si está permaneciendo en oración y ayuno, alabanza, y permaneciendo en la palabra de Dios, sabe perfectamente que va a la vida eterna, óigalo bien, que va hacia el reino de los cielos, hacia el reino de nuestro Dios, hacia la morada eterna que Jesucristo mismo prometió para cada uno, para ti, para tus hijos, para tu familia, porque serás salvo tú y toda tu casa, óigalo bien, tú y toda tu casa, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, todos los que vengan después de ti, pasar la herencia del Evangelio a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, óigalo bien, heredarle la vida eterna a través de la promesa de Jesucristo a la familia.
heredarle la vida eterna a los hijos. Óigalo bien, después que tus ojos se cierran en este mundo y tu corazón dé su último latido y des tu último suspiro en esta vida terrenal, heredarle a tus hijos el camino del Evangelio, el camino de la palabra de Dios que los va a llevar a la vida eterna, a la morada eterna, juntamente con Jesucristo. Óigalo bien, para que usted no esté perdiendo el tiempo queriendo hacer no sé qué cosa. Hay cuánta gente ahí que están caminando por un camino totalmente equivocado. Hay caminos que al hombre le parece que son derechos. Mire qué tremendo, mas su fin es camino de muerte. Van camino a la condenación. Qué tremendo, por causa de distintas cosas. Ya estamos casi cerrando para la gloria de Jesucristo en este día. Una nueva jornada a través de la radio, a través de las redes sociales, compartiendo la palabra de Dios. Mañana nuevamente estaremos aquí para la gloria de Jesucristo, compartiendo juntamente con toda la audiencia del 89.3 La Voz Profética. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios pueda bendecirte. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por ese testimonio tremendo, mi Dios, de tu poder en aquel entonces cuando los hijos de Israel se encontraban en Egipto, poderoso Dios, y las plagas cayeron sobre aquel imperio, sobre aquel rey soberbio y orgulloso, poderoso Dios. Y los hijos de Israel, ninguno fue dañado con las plagas que cayeron. Glorifica tu nombre en este tiempo, mi Dios, que necesitamos en medio de esta sociedad desordenada y vacía. Tu bendición económica, tu bendición, poderoso Dios, en el hogar, tu bendición de tu poder para sanar a los enfermos, para sanar a aquellos que están enfermos, aquellos que tienen problemas físicos, aquellos que tienen problemas en su mente, en su corazón, en su alma, aquellos que están pasando por un momento difícil, mi Dios. Glorifica tu nombre, glorifica tu poderosa palabra, glorifica tu nombre, derramando ese poder, derramando de tu gracia, de tu Espíritu Santo, mi Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tus planes y propósitos. Glorifica tu palabra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, haciendo saber lo que habrá de venir. Para muchos que están esperando ahí tu revelación, para muchos que están esperando la voz de tu Espíritu Santo, mi Dios, glorifica tu nombre, glorifica tu palabra, mi Dios, que nada les falta a aquellos que han puesto la esperanza en ti, Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre eterno. Amén. Damos gracias al Señor. Bueno, te voy a dejar con una hermosa alabanza. Dios te guarde, Dios te bendiga.